muy larga, sobre los organismos intergubernamentales. Vimos el sistema ONU, ¿no? Lo revisamos a partir de sus tres ejes, la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y ahora los derechos humanos, ¿no? Incluso dedicamos una sesión al tema del Programa Mundial de las Drogas, porque principalmente en el espacio multilateral es donde se revisa, aunque en el regional veremos ahora, ¿no? De pasadita, ahí hay un esfuerzo colectivo que se ha hecho para que haya un régimen en las Américas distinto al que hay en al régimen internacional, ¿no? De las convenciones de drogas que vimos. Eh, Ahora nos tocaría revisar qué pasa en el espacio regional, ¿no? Eh, para ello hablaremos de un poco de la historia de dónde surge el espacio regional, en términos de, o sea, de dónde surge, bueno, cuáles son los esfuerzos que han habido, ¿no? En América. Hablaremos de las características básicas de la OEA y de manera transversal conversaremos sobre la participación de México en estas, tanto en lo histórico como en el desarrollo de las características. Bueno, vamos a comenzar. La historia de la OEA y sus antecedentes. ¿Alguien sabe quién es este señor que está aquí? De peinado tan peculiar. Simón Bolívar. Muy bien, ¿no? Bolívar, que es además el gran héroe de la independencia sudamericana, ¿no? En algunas de las clases sus compañeros me decían, junto con José de San Martí, es cierto, ¿no? San Martí es el gran libertador de lo que hoy es Argentina y Chile, Paraguay, y de hecho el fin de los movimientos de independencia en Sudamérica concluye con el encuentro de los ejércitos de San Martín, que viene del sur, y de Bolívar, que baja desde lo que hoy sería Venezuela, Colombia, hasta encontrarse en la región de Bolivia, ¿no? Esa confluencia, ese es el fin de la guerra, ¿no? Bien, Bolívar, que tiene todas estas cosas, ¿no? Es además un hombre con una visión interesante, ¿eh? Bolívar fue un criollo muy bien acomodado, diría yo, ¿no? Que tiene oportunidad de viajar no solo a España y a Europa en general, ¿no? Antes de las guerras de independencia, por supuesto. De hecho, antes de las guerras napoleónicas está Bolívar en Europa. Y luego pasa por varias de las colonias españolas. Bolívar estuvo en México, bueno, en la Ciudad de México al menos, ¿no? Eh, Varios años antes del inicio de la Guerra de Independencia de México. Eh, Bolívar, digamos, tiene alguna sensibilidad, ¿no? Que le desarrollan estos viajes que hace. Y en 1815 escribe un documento que se llama la Carta de Jamaica. En la Carta de Jamaica, Bolívar eh, reconoce dos cosas que son fundamentales, ¿no? Uno, que aunque estemos luchando contra el yugo español, eso no quiere decir, o sea, pues separarnos de eso, eso no quiere decir que deberíamos de perder nuestra unidad como América, ¿no? Bolívar se da cuenta que hay una, hay una unidad de identidad compartida entre los distintos virreinatos, ¿no? Les digo que él visita varios. Eh, y entonces, a él le parece que ese es un hecho favorable que deberíamos de conservar después de los movimientos de independencia. Y dos, y eso, o sea, eso deriva de su segunda observación, que es, hay un montón, o sea, hay como tres grandes riesgos que tenemos, ¿no? Que España nos trate de reconquistar, que eso lo ve difícil él, que haya otras potencias europeas que tengan los mismos intereses, ¿no? Sobre todo está pensando en Inglaterra, y, eh, y la tercera que para 1815 que escribe la Carta de Jamaica todavía está en veremos, es la amenaza que pueda representar Estados Unidos. En esos viajes que hizo Bolívar, estuvo un tiempo si mal no recuerdo, Bolívar estuvo en Nueva York y en Nueva Orleans, bueno, pero que todavía era una muy nueva colonia inglesa. Eh, Conoce de la industriosidad de los estadounidenses, ¿no? Y le preocupa que, sobre todo, que la identidad propia de lo que hoy diríamos los latinoamericanos, ¿no? De los españoles americanos, dice Bolívar, se pierda, porque claro, allá sabe que el inglés y las diferentes denominaciones protestantes son lo que están en boga, ¿no? A diferencia de lo que pasa acá en la América española, que es el español y el catolicismo, lo que impera. Bueno, la Carta de Jamaica es de 1815.
La mayoría de los movimientos de independencia concluyen hasta la década de los 20 del siglo XIX, o sea, hasta 1820 y algo, ¿no? Esto es lo de México. De hecho, este año celebramos el bicentenario de la consumación de la independencia, en un esfuerzo, pues digamos, peculiar, porque los antiguos enemigos se vuelven amigos y y es así como se consuma la independencia en México. Bueno, en Centroamérica pasa exactamente lo mismo. Perú hará lo propio, ¿no? Y más bien que Argentina y Chile, por ejemplo, están bastante más libres desde el principio, ¿no? La presencia española era menor. Y la Nueva Granada, bueno, pues le deben a Bolívar su independencia. Bueno, el hecho de que las naciones hayan independizado, digamos, ¿no? A principios de 1820, no quiere decir que tengan tiempo para estas ideas de Bolívar. Y lo digo así porque implican una serie de esfuerzos mayúsculos, ¿no? El propio Bolívar se convierte en el líder de la Gran Colombia, ¿no? Esta nueva entidad que surge después de la independencia. El propio Bolívar le toma un tiempo convocar una reunión. Fíjense, la independencia es del 1820, la de la Gran Colombia, y hasta 6 años después se puede convocar al Congreso de Panamá, que es la materialización de la idea de Bolívar, de mantengamos la unidad, ¿no? Entonces, juntémonos para decidir cuáles van a ser nuestros temas de unidad. En Panamá, que además Panamá entonces es una ciudad parte de Colombia, ¿no? Lo que hoy es Panamá, de hecho, la Gran Colombia sería el equivalente a hoy los países de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Pues Panamá es una ciudad colombiana, y entonces pues ahí lo citan, ¿no? Además, porque Panamá la ve, es por estas cosas, Bolívar es muy romántico, ¿no? Es el puente que une a México y Centroamérica con el resto de Sudamérica, ¿no? La reunión se lleva a cabo entre mediados de junio y mediados de julio de 1826, y tres cosas se plantean. La primera, que tiene que ver con lo que dijo Bolívar, ¿no? Hay que mantenernos unidos y hay que tener un frente de defensa común, defensa militar, frente a las posibles agresiones, ya no tanto de España, porque España ya se ve muy difícil que vaya a atacar, pero sí de los británicos, que han hecho algunas incursiones militares en el continente, y sobre todo, muy importante, de Estados Unidos. Bolívar ya identifica que es un problema de Estados Unidos y que hay que hacer algo, ¿no? De hecho, no invitan a ningún representante estadounidense a Panamá, aunque los estadounidenses tratan de llegar, solo que estamos pensando en una época donde no hay ferrocarriles en Centroamérica y los puertos son bastante peculiares, los puertos centroamericanos, entonces se pierde la embarcación que lleva el representante estadounidense y no llega. Los que sí llegan son mexicanos, centroamericanos, que forman un solo país en ese momento, eh, la Gran Colombia, por supuesto, ¿no? Que son estos que ya dije, y Perú. Aún así todavía falta el sur del continente, ¿no? Chile y Argentina, que no envían representantes. Bueno, Paraguay y Uruguay tampoco. Eh, el primer punto es el asunto de la defensa, ¿no? Frente al enemigo. El segundo punto es una especie de asociación económica que tiene como propósito echar a andar la prosperidad de las naciones americanas, ¿no? Dice Bolívar. Y por último, un rescate de la identidad, ¿no? Porque dice Bolívar, eh, no hay que perder al español y a la cultura católica como el centro de estas nuevas repúblicas que han surgido, ¿no? Y las tres cosas son problemáticas. En primer lugar, la defensa común. La defensa común es un asunto muy peculiar, ¿no? Porque en todos los países, no solo en México, pasa en todos, hay una serie de golpes militares. Entonces, ningún país está dispuesto a ceder tropas, ¿no? Para formar un gran ejército continental que se enfrente a cualquier amenaza del exterior. Se ve difícil, sobre todo porque la experiencia, no solo en México, sino en otros países había sido que cada que se forma un ejército así de grande, normalmente no se utiliza para lo que se dice, sino para levantarse en armas contra el gobierno establecido, digamos, ¿no? Entonces, fue difícil, ¿no? Se redactó un tratado que contenía estas propuestas, ¿no? Y este fue un tema álgido. ¿Quién iba a poner las tropas? No, pues cada quien repartidas. ¿Dónde se iban a estacionar? ¿Quién las iba a mantener? ¿Quién las iba a encabezar? ¿No? ¿Quién iba a ser el general que las iba a encabezar? Pensemos que para 1826 Bolívar creo que es el único héroe de la independencia que se mantiene activo.
Los demás o están muertos, como los mexicanos, ¿no? Para 1826 ya está muerto Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, Matamoros, eh, Iturbide ya también lo matamos para entonces, y hasta Guerrero, si mal no recuerdo. No, Guerrero se muere en 1826. Guerrero es el único que está vivo de los nuestros. Em, de los sudamericanos, Bolívar, por supuesto, San Martín, del que ya hablé hace ratito, está exiliado, ¿no? Es el primer presidente de la República de Chile y luego lo expulsan del poder, ¿no? Y en Argentina hay un caos ahí institucional. De hecho, San Martín, que nace en Argentina, no puede volver a Argentina porque pues, está medio caótica la situación política argentina. Entonces se ve difícil, ¿no? Bueno, la siguiente propuesta, la de la asociación económica. Em, es una buena propuesta, pero todavía no se alcanzan a desarrollar las economías nacionales. O sea, todos los países de la región están buscando cómo restablecer sus economías. En el caso de México, por ejemplo, pues andamos viendo cómo le vamos a hacer para echar a andar de nuevo la minería, que fue la gran actividad durante el virreinato. Igual que en Perú y Bolivia, los colombianos cómo echar a andar de nuevo las plantaciones las plantaciones tropicales que tienen, así como de café y tabaco. Eh, se dan inversiones, pero pues lo que descubren ahí al sentarse todos es que todos necesitan inversiones y más bien no las pueden poner entre ellos, ¿no? Las haciendas públicas de estos países andan tan pobres como la que más, ¿no? Es por eso que eso tampoco prospera. Y luego, el asunto de la cultura y la identidad es creo que el que más lata dio. Se discute en alguna de las sesiones, ¿no? Y desde el principio los delegados dicen, este es un tema muy complicado, ¿no? Porque internamente todos los países en ese momento están en un proceso, digamos, suena feo pues, pero de deshispanización en lo político, o sea, deshacerse de toda la tradición política española y entonces hablar de reponer la tradición cultural española, pues está como raro, ¿no? La petición ahí es no discutir el tema porque todavía no, o sea, todavía está demasiado fresco el sentimiento independentista, ¿no? Entonces, venir a hablar de las bondades de hablar español y de la cultura que trajeron los españoles, pues no suena que sea la mejor idea. Em, la reunión en Panamá tiene que culminar hacia mediados de julio porque hay un golpe bueno, hay un intento de golpe de estado, ¿no? Bolívar no está en las sesiones de Panamá, está al pendiente, pero ordena cerrarla porque no puede comprometer la seguridad de los representantes extranjeros. Hay una guerra civil, ¿no? En camino. Em, como había dos representantes de cada país, la propuesta es que uno de ellos regrese. A ver, México ofrece, ¿no? Tacubaya, que entonces Tacubaya es una villa a las afueras de la Ciudad de México, ¿no? Campirana, muy linda. Ofrece Tacubaya para que ahí sesione el Congreso, termine de sesionar. Y, y nada, todos los delegados, bueno, hay dos de cada país, pues regresen a sus capitales y en sus capitales se pongan de acuerdo. Uno de los delegados, ¿no? Avise lo que se ha avanzado y el otro se mueva directo hasta Tacubaya, ¿no? Pensemos además los tiempos de transportación en ese momento, ¿no? Pasan un par de meses, llegan hacia finales del año 26 a Tacubaya y se nos cuela alguien. El representante estadounidense, que se perdió y no llega a Panamá, sí llega a la Ciudad de México, por supuesto, es más fácil. Y él dice que va con intenciones de negociar acuerdos comerciales con los representantes de estos países, ¿no? Los peruanos, de hecho, no regresan porque hay un golpe de Estado mientras los peruanos están en el Congreso de Panamá. Se tienen que regresar de inmediato para que les validen instrucciones y de hecho, pues el gobierno peruano anda en todo menos pensando en la unidad latinoamericana y ya no vuelven, ¿no? Ante las condiciones tan difíciles para negociar, la falta de los peruanos, y luego en México hay un golpe de Estado en ese mismo año de 1826, pues básicamente eso acaba con cualquier intento de concluir algo. No podemos decir que hay un fracaso de este primer intento eh, de organización. Si se acuerdan, cuando leímos a Díaz de Velasco, decíamos que justo los estados se habían juntado por eso.
Además, piensa en la época. Díez de Velasco nos habla de el Congreso de Viena, que se realiza en 1815, ¿no? Y entonces dice que es el primer antecedente de la organización internacional. Bueno, piénsenlo, el Congreso de Panamá, de haber concluido satisfactoriamente sus trabajos, hubiera sido el primer antecedente americano de un organismo internacional, ¿no? No andábamos tan perdidos, ¿no? Porque además se hizo un desarrollo propio, ¿no? Con las preocupaciones de estas nuevas naciones, ¿no? Que surgían. Lástima que no funcionó, ¿no? Algunos dicen mucho por la inestabilidad interna de los países y otro tanto porque el representante estadounidense se dedicó a grillar a todo el mundo, ¿no? Para asegurar que todo el mundo llegara a nada. Bueno, pasaron muchos años para que se volviera a repetir el experimento. Hay uno en medio, que no tengo aquí puesto porque en realidad esto, o sea, de Panamá hay que hablar porque es el primero y luego hay uno o dos más, ¿no? Pero el siguiente del que quizá haya que mencionar, ¿no? Antes de llegar al que sí fue, es Perú, que se acuerdan que se quedó fuera del Congreso de Tacubaya, eh, decide convocar una cosa similar a la de Bolívar en Lima, solo que escoge un año muy complicado, ¿no? El año es 1864. ¿Qué país latinoamericano creen que no pudo ir al Congreso de Lima por el año 1864? A ver, alguien. Lo conozco sobre el tema, profesor, la verdad. ¿Eh? Digo otra vez, ¿por qué no estoy? Es que, o sea, no sé, o sea, ¿No? ¿Ni idea? desconozco Bueno. sobre el tema. Eh, ¿Eh? Solo digo. En este caso, Manuel, muy bien, Manuel. Es México el que no puede acudir porque estamos en plena pero es intervención francesa. reforma y bueno, en este caso sí, exactamente la intervención francesa, guerra de los pasteles, toda esta situación es lo que francamente provoca eso. Sí, claro, no podemos ir, y es muy específico, es la intervención porque eh, el gobierno peruano invita al gobierno de Juárez a la reunión. Solo que Juárez para ese año, 1864, está escondido allá en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, escapando de las tropas imperiales. Maximiliano, el gobierno de Maximiliano, o sea, sondea las opiniones, ¿no? Solo que pues no los invitan y más bien les dicen que ni se atrevan a ir, ¿no? Los únicos países en América que reconocen a Maximiliano son Guatemala y Brasil. Y de hecho, trata de hacer una gestión a través de Brasil para ver si pueden invitarnos. Y, pues, bueno, al gobierno imperial, pues, ¿no? Al gobierno de Juárez lo invitan, pero no pueden mandar a nadie. No tiene a nadie, pues, ¿no? Están ya muy solo para ese año. Eh, entonces, pues no puede ir México. Igual hay una serie, hay un bombardeo por parte de barcos británicos a las costas ecuatorianas y colombianas, ¿no? Cobrando unas deudas ahí medio, bueno, unas deudas que tienen estos gobiernos, pero de manera muy violenta. Entonces también se rompe el consenso de esa reunión. La siguiente reunión que hay es que es importante y de hecho es la que crea el mecanismo regional, es en 1890. Estados Unidos para entonces, fíjense, ya pasó por la guerra de secesión, ¿no? Del norte contra el sur, de esclavistas contra antiesclavistas, y está consolidado su proceso de industrialización, ¿no? Básicamente desde 1867 que se acaba la guerra de secesión en Estados Unidos, ellos han empezado una carrera, digamos, para la industrialización del país. Entonces estamos hablando de veintitantos años después, ahora lo que están buscando son mercados a donde llevar sus productos, ¿no? Y el mercado más simple, porque está más cerca siempre, no es la simpleza de los mercados, a veces es esa, es Latinoamérica, ¿no? O los países de América, que no son Estados Unidos. Los estadounidenses se dan cuenta, ¿no? Y es un poco el temor de Bolívar, que ahí las repúblicas americanas están muy, muy tan tranquilas, ¿no?
pero podrían ser los mercados perfectos para la exportación de los productos estadounidenses, ¿no? Porque justo la industrialización estadounidense, que no se da en América Latina del mismo modo, hace que ellos produzcan cosas que aquí no se generan. Entonces, pues que pueda haber un intercambio ahí, ¿no? Entonces, hace el secretario de Estado, sobre todo, de apellido Blaine, James G. Blaine, es digamos, el ideólogo detrás de todo esto, ¿no? El que se le ocurre la idea de hay que hacer convocar esta reunión, sobre todo para crear una especie como de unión aduanera. O sea, generar un mercado común americano, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Argentina, que pueda, sin problemas, enfrentarse a al hacerle frente a la competencia que representa Estados Unidos como Francia y Alemania, Inglaterra como Francia y Alemania a Estados Unidos, en materia comercial. Entonces, invitan, ¿no? Los países americanos van muy convencidos, pero pues le dicen a Estados Unidos, mira, lo comercial está interesante, ¿no? La idea de que firmemos un tratado de libre comercio, pues suena padre, pero pues, no vemos cuáles son nuestras ventajas, ¿no? Porque lo único que llevaría ventaja serías tú, porque tú estás industrializado, no tienes un mercado interesante, tienes capitales frescos para invertir en aquellas zonas que valga la pena desarrollar, y los otros países americanos no contamos ni con los recursos ni con los medios, ¿no? Entonces fracasa la idea de la alianza comercial, pero lo que sí prospera es una alianza política. Esta reunión de 1890, que es la primera conferencia panamericana o internacional americana, conferencia interamericana, perdón, es el inicio de el organismo regional, digamos, fundacional de la región de las Américas, además, ¿no? Digamos, es el preámbulo de lo que es la Alianza de Libre Comercio de las Américas que se buscaba, ¿cierto? De hecho, el ALCA solo es una cosa que los gringos revivieron 100 años después. Pero lo que vamos a hacer, digamos, el ALCA fracasa y luego también fracasa esta idea de unión aduanera de 1890. Pero lo que tenemos es la Unión Panamericana. Y la Unión Panamericana es el antecedente directo de la OEA, que sí existe, ¿no? De hecho, lo que hicieron los latinoamericanos fue decir, mira, a Estados Unidos nos interesa otras cosas además del comercio, ¿no? Yo creo que lo hicieron muy bien, ¿eh? Nos interesa la solución pacífica de controversias, ¿no? Que no estemos, que no nos agarres a cañonazos porque te demos una lana. Y los gringos aceptan, ¿eh? De hecho, hay todo un desarrollo del derecho internacional debido a la Unión Panamericana. O sea, hay expertos jurídicos que se reúnen, se crean tratados nuevos. Todo el régimen del asilo político, como el que vimos que le dieron a Evo Morales en México, se desarrolla en esta época. Hay algunas cosas como de intercambio de conocimientos técnicos, industriales. Se crea la Organización Panamericana de la Salud, que sigue siendo vigente, ¿no? Y que se encarga de la salud de los países en las Américas, antes incluso que el modelo multilateral, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, se crea hasta 1948. O sea, la OPS es 46 años más viejita que la OMS, ¿no? Y le lleva pues, una vida de adelanto. Este mecanismo, la Unión Panamericana y sus conferencias, funcionarán entre 1890 y 1954, fíjense. Y esto es porque en el año de 1948, ¿no? Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene mucho interés en reformar a la Unión Panamericana, porque se da cuenta que ya tiene la ONU, o sea, es como ya tengo mi gran organismo, ¿no? Ya lo diseñé como yo quise, ¿no? Porque estos latinoamericanos me dieron mucho ruido hace un par de años. Entonces ya no le encuentra razón de ser a la OEA, de hecho a la fecha sigue siendo un gran problema de la relación de Estados Unidos con la OEA, no le encuentra gran razón de ser, pero por eso tiene a la ONU, ¿no? Y a la ONU le mete mucho dinero, también a la OEA le metía mucho dinero, pero cada vez le mete menos. Pero bueno, el punto es que los gringos dicen, pues esto como que no me está funcionando, vamos a reformarla,
Y para reformarla vamos a cambiarle el sentido, ¿no? Entonces los estadounidenses proponen que la Unión Panamericana se transforme en esto, ¿no? En la Organización de Estados Americanos, y su propósito fundamental sea la defensa colectiva. Y cuando digo la defensa colectiva estoy pensando en la Guerra Fría y que la OEA sirva como escudo frente a la Unión Soviética, ¿no? Eh, que entre todos nos defendamos de la amenaza comunista. La verdad es que los otros países americanos dijeron, bueno, pero pues esta cosa la creamos para algo más, ¿no? De hecho, ya lo intentaron en 1890 con el comercio y vieron que no funcionó. ¿Por qué vienen a necear otra vez, no? En el caso de México, fuimos representados por este señor, José Gorostiza, un embajador de carrera, ¿no? Un hombre listo, con muchos talentos, ¿no? Gorostiza, aliado con otros países, ¿no? Colombia, Perú, Venezuela, logran presionar lo suficiente como para que se mantenga en el espíritu de la OEA lo que ya hacía la Unión Panamericana, que es básicamente pues trabajar en los grandes retos de la región y no solo en las preocupaciones de Estados Unidos. Aunque no lo crean, en varias ocasiones los países latinoamericanos le han puesto frenos a Estados Unidos en la OEA. A veces parece que no, y en otros momentos salió bastante con la suya, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo. Pero también hubo otros donde no. Como en esto, ¿no? Pues se salió con la suya, más bien la mayoría, que no la minoría. E inclusive México estuvo peleando. La carta de la OEA, ustedes vieron la carta de la ONU, que básicamente, si se acuerdan, es los propósitos, los principios y luego las funciones de cada órgano, y párenle de contar. La carta de la OEA incluye una cosa muy peculiar, o sea, incluye los propósitos, por supuesto, los principios, y luego incluye un catálogo de derechos y deberes de los estados. Entonces, si uno es miembro de la OEA, tiene como estado una serie de derechos y deberes, o sea, derechos y obligaciones de cosas que hacer. Y entre esos derechos y obligaciones, México pidió que se incluyera, y se incluyó en el artículo 18 la idea de el derecho a la no intervención. O sea, todos los países tienen derecho, ¿no? O sea, ya no solo es un asunto de principios o del deber ser, sino ya está codificado, tiene el derecho a que no intervengan en sus asuntos internos, ¿no? Bueno. Vamos a hablar de las características básicas de la OEA. Esta fotografía es de una Asamblea General de la OEA. A ver, ¿alguien que me ayude a leer los propósitos? Un valiente, a ver quién. Yo, profe. Adelante, Manuel. Dice, propósitos de la organización. Afianzar la paz y la seguridad del continente. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. Promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. Erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio. Y alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Excelente, Manuel, muchas gracias. A ver, de estas, ¿cuáles se parecen a los propósitos de la ONU? Creo que todos. Más o menos. A ver, los primeros seguros sí, ¿no? Pero lo primero es paz y seguridad, ¿no? Lo que quería Estados Unidos. El 1, el 2... Bueno, el 2 es más nuevo. El 1, el 3 y el 4 son paz y seguridad. El 5 de ahora también está como en la Carta de la ONU, ¿no? ¿Se acuerdan que en la Carta de la ONU no hablábamos de desarrollo, sino de esto, ¿no? De la prosperidad y la solución de los problemas
en las esferas económica y social, ¿no? Política económica y social, bueno, pues es más o menos la misma redacción. Eh, Luego hablan en vez de hablar de la cooperación internacional para el desarrollo, hablan de acción cooperativa, promover por medio de la acción cooperativa el desarrollo económico, social y cultural, ¿no? Y luego los últimos dos que son añadidos recientes. Pero esto es porque en la ONU hay mayores países, vamos, desarrollados, a diferencia, vamos, de la OEA, ¿no? Que hay muchos países que se encuentran en vías de desarrollo. Más o menos, Manuel, porque de hecho aquí hay menos, pero aquí hay dos, si cuentas a Canadá y Estados Unidos, contra 32 latinoamericanos y caribeños, ¿no? En la ONU hay unos 194 países, de los cuales debe haber unos 40 desarrollados, si cuentas a Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón. No, o sea, la proporción allá hay más desarrollados. Sí, digamos, es muy relativo, sin embargo, bueno, vamos, como que hay una situación, obviamente, en la cuestión de, vamos, no hay un desarrollo, por ejemplo, entre los estados americanos tan, vamos, tan excedente en cuestión de armamentos, a diferencia, por ejemplo, de en la ONU, ¿no? Sí, más bien, lo que hay que decir es que acá se notan más las preocupaciones de los latinoamericanos que en la ONU. La vez que en la ONU tenemos que pelear eso contra no solo los desarrollados, sino inclusive contra los países en desarrollo. África son 54 estados. Cuando los africanos quieren algo, tienen un peso de 54 votos para imponerse. Y aunque no lo crean, lo usan, ¿eh? Los latinoamericanos son 34, o sea, no. Nuestro peso específico es menor. De hecho, hay una. Eh, hay una crítica que se ha hecho siempre a la ONU, que la ONU tiende a africanizar sus agendas. O sea, a centrar en el debate los problemas de África como si fueran los problemas del mundo. Y pues no. De hecho, América Latina es de los mismos países que dice, pero de las regiones que dice que eso no debería de ser. De alguna u otra manera tenemos a la OEA, lo que construimos nosotros para ahí sí poner nuestras prioridades, ¿no? Por eso les digo, estos dos asuntos últimos son las preocupaciones centrales acá, ¿no? Primero el combate a la pobreza, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Pero que además siguen, se lo ligan al desarrollo democrático, o sea, con pobreza crítica no puede haber desarrollo democrático, ¿no? Eso está fundamental. Y luego abajo hay otra, ¿no? La proliferación de armamento convencional que, digamos, evita que se destinen recursos para desarrollo y otra vez combatir la pobreza. Además, en la OEA hay una asociación que está muy demostrada entre la proliferación de armamento y el aumento de los niveles de violencia. ¿Qué países, a ver, un país o varios países que se les ocurra que pasen por esto, donde hay un exceso de armas y por ende hay un exceso de violencia? Colombia es uno de ellos. Bien, Venezuela es otro de ellos. México, pero inclusive, ¿saben quién? Hasta Estados Unidos pasa por la misma crisis, ¿no? Ellos dicen que no, ¿verdad? Pero luego lo padecen. Tienen un excedente de armamento convencional, ¿no? O sea, la gente puede ir a comprar a las tiendas, al Walmart. Es más fácil conseguir un arma. Sí, claro, puedes ir al Walmart a comprarte un rifle de asalto, aunque no lo crean. Y no otras cosas, ¿no? Entonces, claro, eso les ha generado inclusive a ellos este problema de la violencia, ¿no? La violencia armada en las escuelas, que es como, ¿por qué debería haber violencia armada en las escuelas? Bueno, porque hay tal cantidad de armamento suelto que, pues cualquiera, ¿no? Esto está bueno porque si no, si lo comparan con la Carta de la ONU, estos dos últimos incluso hasta parecen demasiado específicos, ¿no? Los primeros son tan generales como los que pide la ONU. Bueno, los que escribe la ONU, digamos, en la carta, y los de la OEA parece que están más aterrizados, pero es por eso, porque los países latinoamericanos, vaya que insistimos en eso. ¿Cómo logra estos propuestos y principios? ¿No? Eso es importante. A diferencia de la ONU, que tiene 6 órganos principales y los demás se consideran subsidiarios, entonces los ven diferente,
En el caso de la OEA, reconoce a todos estos como sus em, primero está la Asamblea General. La Asamblea General, como la de la ONU, tiene como propósito em, tomar las principales decisiones de la organización, ¿no? En cualquiera de los terrenos. Ahora, el problema de la Asamblea General de la OEA es que esta no sesiona todo el año, sino solo una semana al año, y además no tiene una sede permanente, sino se reúne cada año en un país de la región. Entonces, eso hace un poco más complicadas las cosas. Como la Asamblea General de la OEA no se le puede consultar seguido porque no está constituida, entonces se ideó un mecanismo, ¿no? De hecho, creado en el tiempo del telégrafo. em, entonces debe haber algún mecanismo para poder consultar a los estados, y ese mecanismo es la reunión de consulta de los ministros de Exteriores. Las reuniones de consulta sirven para resolver asuntos de inmediato, ¿no? Que requieran urgencia, sin que esperemos a la siguiente asamblea de la OEA. Luego la OEA tiene varios consejos que vamos a revisar. Em, Luego está el Comité Jurídico Interamericano, que tiene como propósito, ¿no? Yo les dije, en América Latina y en las Américas en general ha habido un desarrollo importante del derecho internacional. Bueno, el Comité Jurídico Interamericano es un grupo de expertos en derecho que están ahí ideando mejoras a la aplicación de Eh, asimismo, tienen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya vimos cuando vimos el régimen internacional de derechos humanos. La Secretaría General, acuérdense que las secretarías tienen como propósito ser los funcionarios permanentes del organismo que llevan a cabo o ayudan a cumplir los objetivos del mismo, las conferencias especializadas y los organismos. Los organismos especializados de la ONU son como 30, pero vamos a ver ahorita que la OEA solo tiene 6, y además en temas que son relevantes para la región. Bueno, eh, bueno, entre los órganos, o sea, les decía yo, los organismos especializados de la OEA son 6. Vamos a leer sus nombres: el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el Instituto Indigenista Interamericano, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, la Organización Panamericana de la Salud, que es la OMS, y del otro lado tenemos las comisiones y los comités, ¿no? Fíjense, llama la atención, creo que los dos primeros, ¿no? La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, la CICAD, y CICTE, el Comité Interamericano contra el Terrorismo. También tenemos un comité para las telecomunicaciones, la Comisión de la Mujer, la Interamericana de la Mujer, entre otras. Bueno, este mecanismo, lo que podemos ver es que hay algunos temas donde se cruzan la ONU y la OEA, ¿no? Más bien, los estados lo que le hemos pedido a la OEA es que se coordine con la ONU, ¿no? No dupliquen esfuerzos, al contrario, como que vayan de la mano y trabajando juntos ayuden a resolver estas que son las principales preocupaciones de los países americanos, sobre todo los latinoamericanos, ¿no? El asunto de la crisis pues está ahí presente, ¿no? La OEA pasa por un momento crítico en términos de financiamiento,
porque Estados Unidos tiende a reducir los presupuestos. Entonces te das cuenta que en vez de prestarte uno, te dan medio. Em, bueno, a ver, en general, dudas, quejas, comentarios. Todo bien, profesor. Excelente. Si no hubiera nada más, me despido de ustedes y nos vemos el próximo lunes. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Profesor, muchas gracias. Nos vemos, cuídense. Hasta luego.